compete extracciones, tanto incisiones, force, botadores, sutura, etcétera, todo lo que compete después de la anestesia, ¿no? Porque previo a la cirugía vamos a anestesiar. Vamos a ir con esta parte, vamos a dar algunas indicaciones, contraindicaciones y reconocimiento también del instrumental odontológico. Hay que recordar que nosotros, adyacente a la pieza dentaria, tenemos nuestro ligamento periodontal y el hueso alveolar medular o cortical. Generalmente, cuando nosotros hacemos movimientos involuntarios que están errados durante la extracción, vamos a tener fracturas o podemos tener fracturas de las tablas vestibulares o palatinas. Generalmente, ¿cuál se fractura primero? La vestibular. Cuando nosotros hacemos una extracción dental, siempre va a haber reabsorción radicular, reabsorción ósea. Sin embargo, si yo fracturo accidentalmente estas crestas óseas, sobre todo la cresta vestibular, esa reabsorción ósea va a ser mayor. Por eso tenemos que saber prensar o agarrar correctamente los forceps, ¿no? Porque los forceps, si van por encima de nuestras tablas, vestibular o palatina, al final la vamos a terminar fracturando. Hay algunas diferencias bastante notorias que a estas alturas ya sabemos entre el maxilar y la mandíbula, ¿no? Aparte de que sea móvil o no, en terceras molares, sobre todo, las terceras molares inferiores son generalmente más complejas de extraer. ¿Por qué? Por el tipo de hueso. Como es el hueso a nivel de la mandíbula, es mucho más compacto. Sin embargo, es más esponjoso a nivel del maxilar. Eso no quiere decir que yo me voy a confiar y le digo en 5 minutos lo voy a sacar, ¿no? Porque podemos tener inconvenientes también. ¿Cuáles son las estructuras importantes? En el maxilar superior, el seno maxilar, piso de fosas nasales, y hemos visto que en técnicas de anestesia o exodoncia de terceras molares inferiores podemos dañar el dentario, ¿no? El dentario inferior o en implantes, por ejemplo, dañar el peritoneal. Bueno, esto de la anestesia lo hemos conversado y la visibilidad es bastante buena en el maxilar superior, pero en la mandíbula está un poco limitada por la lengua. Esta es la parte de la prevención, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no prenso correctamente, si yo no debrido o separo correctamente la encía, que puedo fracturar también mis tablas vestibulares, como está acá? Si yo, por ejemplo, estoy con el forceps en la zona anterior a mi cresta, la voy a fracturar y la reabsorción va a ser mayor. ¿Cuál va a ser el problema si el paciente se quiere poner un implante, por ejemplo? ¿Cuál sería el problema con ese paciente? Probablemente no va a tener suficiente. ¿Cómo que agarre? Suficiente hueso. ¿Y en qué tengo que pensar? Si no tiene suficiente hueso, no le voy a decir es imposible, ¿no? Un injerto de hueso, un injerto de tejido conectivo también de repente para que pueda regenerar ese tejido. No se trata de sacar el diente y olvidarme de los tejidos adyacentes. Acá, nosotros en esta tomografía no tenemos la tabla vestibular, ¿no? Hemos tenido una fractura durante la extracción. Deben tomar radiografías panorámicas y apoyarse en las periapicales, porque podemos tener también las raíces fusionadas, ¿no? Y sale 2 por 1 en la extracción, o de repente sale con tuberosidad del maxilar, como en este caso, ¿no? Podemos tener también cuadros de hipercementosis, entonces tenemos que ver todos estos detalles radiográficamente. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos cuadros de hipercementosis y en piezas posteriores durante la extracción, va a terminar extrayéndose sí, pero con parte de la tuberosidad. Y voy a dejar expuesto el piso del seno maxilar. ¿Y qué puede pasar? ¿Puedo tener una? ¿Está en parte de los seminarios de la próxima semana? Sí, perdón, estoy escuchando. Una comunicación bucosinusal o una comunicación oral puedo tener, ¿no? ¿Qué pasa con estos senos maxilares, por ejemplo? Están grandes, están neumatizados. Por eso es importante la toma radiográfica. Acá también. ¿Qué ha pasado con la pieza 2.6? Se la han extraído. ¿Y qué pasó con la 2.7? Se mesializó para cerrar el espacio porque necesita un punto de contacto, ¿no? Acá también. No se ha mesializado, pero ¿qué ha pasado con mi molar? Destruido, ¿no? Yo aparentemente, según la radiografía, tengo cercanía de las raíces con el seno maxilar. Acá también.
No necesariamente le voy a mandar una tomografía, pero sí voy a tener mucho cuidado en caso yo haga la comunicación. ¿A quién le toca comunicación bucosinusal? Nadie, ni siquiera se acuerdan, yo tampoco, porque no tengo la lista. Mira, la próxima semana vamos a hablar un poco de eso, porque hay algunas pruebas que podemos hacer en el paciente para saber si hemos hecho la comunicación, porque automáticamente el paciente va a tener sinusitis y tenemos que tratarlo, tenemos que cerrar esa comunicación. Ah, ya me acordé ya. Ah, no, usted no, Matías no te tocaba. No te tocaba. La secuencia quirúrgica, también esto lo hemos visto previamente, ¿no? Asepsia, la parte extraoral del paciente con leoporidona, la anestesia, la incisión, el decolaje, el hemostasia, el tratamiento, también cómo yo voy a cuidar ese alveolo o lecho cavitario y la sutura al final del tratamiento. Vamos a ver. Vamos a tener diversos tipos de situaciones clínicas para pensar en extracciones dentales, ¿no? La principal, ¿cuál es? La más común. Puede ser extracciones de terceras molares, sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las lesiones cariosas avanzan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una amalgama. Ustedes no creo que pongan amalgamas, pero cuando poníamos amalgamas, siempre teníamos que hacer mucho desgaste en el diente para que sea retentiva la amalgama. No es como ahora la resina, ¿no? Todo esto es el diente y mi anillo es la caries. Saco la caries y pego mi resina, ¿no? Pero acá no. Yo tenía que hacer una caries para colocar la amalgama. ¿Cuál es el problema acá? Si yo dejo caries, va a crecer, obviamente, tejido infectado. Y se puede formar esta lesión que se llama pulpitis crónica hiperplástica. La pulpa se ha inflamado de tal manera que vemos todo un tejido pulpar que tenemos que remover. Sin embargo, hay situaciones clínicas donde podemos hacer una endodoncia, pero en este caso, ¿qué haríamos con este diente? ¿Está en condiciones para salvarlo? No hay remanente dentario, ¿no? Es muy pobre el remanente dentario que tenemos. Probablemente tengamos que empezar en endodoncia. ¿Qué pasa con algunas terceras molares, como mencionó su compañero? Sí están mesializadas y también están impactando las piezas adyacentes. Miren las 7, ¿no? 3, 7 y 4, 7. ¿Cómo está su raíz a nivel cervical? ¿Está? ¿Cómo está? No. Otro término. Está reabsorbida, ¿no? Tenemos caries a nivel cervical y han absorbido toda parte de la raíz distal de la pieza 4-7. Acá también, ¿no? Miren las terceras molares, ¿no? Las terceras molares, sobre todo las inferiores. Por eso siempre tomen radiografías también periapicales para poder evaluar si nosotros tenemos caries adyacentes. Porque ustedes pueden sacar la tercera molar, suturan y el paciente sigue con dolor. Acá, por ejemplo, hoy tenemos que ver si la lesión está por debajo de la línea cervical o por encima de la línea cervical. Si está por debajo de la línea cervical, quiere decir que está a nivel ya de la raíz, ¿no? Ahí no le van a poner una resina. Aparte que no va a tener adhesión, no van a poder llegar. Entonces tienen que pensar en extraer lamentablemente los dos dientes. Podemos tener también lesiones de furca. ¿Qué pasa si yo intento restaurar una pieza dentaria que tiene reabsorción a nivel de la furca? Probablemente, ¿qué va a pasar? Se fractura, exactamente, ¿no? Porque nosotros tenemos reabsorción justo en un punto clave que es de apoyo para mi diente, a nivel de la furca. Podemos tener también piezas con gran destrucción coronaria, acá tenemos remanentes radiculares o raigones también. ¿Qué los podemos sacar con instrumentos llamados bayonetas o raigoneros? Que eso vamos a ver en la segunda parte de la clase, ¿no? Miren todos estos remanentes radiculares y ya de posibilidad de poder restaurar esa pieza dentaria. ¿Qué más? Cuando tomen radiografías y encontremos lesiones apicales, podemos encontrar en el tercio medio imágenes radiolúcidas y esto viene a ser una reabsorción interna. Internamente el diente se está reabsorbiendo. Acá no va a llegar ni resina. Probablemente el diente va a tener una tendencia a fracturarse. ¿Qué más?
en tratamientos de ortodoncia muy prolongados también. ¿Qué pasa con esos tratamientos que duran 6, 7 años? ¿No? Las raíces se vuelven más pequeñas, se reabsorben. Ahora, ¿qué más? Otro detalle importante es el tema económico para los pacientes. A nadie le gusta que le digan que voy a sacar los dientes, y menos si es un diente que se puede rehabilitar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando extraen la primera molar? ¿Qué pasa con la pieza número 7, con la segunda molar? Se mesializa y generalmente se extruye. Generalmente se extruye, ¿no? Se extruye, pero es un efecto secundario porque se está mesializando y va a tener puntos de contacto prematuros, ¿no? Entonces, tenemos que explicarle al paciente todos los pormenores que conlleva una extracción. ¿Bien? Esto es un poco más de lo que estamos viendo. Sin embargo, podemos tener también problemas periodontales y sobre todo generalizados. Estos dientes, al tener reabsorción, una gran reabsorción ósea, van a tener movilidad. Entonces, un diente con movilidad, ¿qué es? ¿Yo lo puedo recuperar? Depende del grado de movilidad. Eso lo van a ver en periodoncia. Tengo movilidad de 0 a 3. Mientras más movilidad tiene el diente, obviamente es un diente que probablemente lo voy a tener que extraer, ¿no? Acá también, ¿no? Miren, tenemos extrusión del lateral, tenemos toda la raíz expuesta, y acá yo no le voy a poner una resina, menos un limpiarse. Acá podría pensar probablemente en ese tipo de restauración, pero acá no, es demasiado. Van a conocer a algunos colegas que de repente les van a sugerir acá colocar una resina o un cronómetro, sobre todo cuando el paciente tiene sensibilidad porque el cuello está expuesto. Pero mientras más grande es la recesión, mejor es pensar en un injerto, un tejido conectivo que en realidad le sirva al paciente. Acá también, ¿cómo está, por ejemplo, periodontalmente este paciente? ¿Qué tipo de reabsorción tienen? ¿Han visto tipo, han escuchado tipo de reabsorción? Fácil, ya tenemos vertical y horizontal. Imagínense cómo es horizontal y vertical. ¿Qué tipo de reabsorción tiene el paciente? ¿Pura? Mira toda la ausencia de hueso que tiene acá. Acá es vertical. Todo este cuadrante de acá tiene una reabsorción horizontal. Toda la reabsorción acá. Estos dientes probablemente que tengan movilidad dental, se van a mover estos dientes, ¿no? Tiene toda la ausencia de hueso que nosotros tenemos. Acá también. Miren ese caso, ¿no? Es un caso ya de hace algunos años. Miren cómo está ese overbite, ¿no? Miren ese diente que parece un hámster, ¿no? Bien largo ese diente, ese central, diente de reabsorción, caries. ¿Qué se podría pensar en ese paciente? ¿Qué podemos hacer? Es una opción, una prótesis total. ¿Algo más? O ya lo van a desahuciar, nomás, prótesis total. Lo van a desahuciar. Cuando el paciente, este paciente es bien curioso el caso porque a pesar de tener problemas periodontales, no todos los dientes se movían, ¿no? Algunos dientes estaban bastante fijos en boca, pero el detalle era que a nivel de la oclusión del paciente todo ha colapsado, ¿no? Y sí es probable trabajar prótesis totales, ¿no? Tenemos que trabajar prótesis totales. No le vamos a extraer todos los dientes, son extracciones diarias. No le vamos a sacar todos los dientes en una cita, ¿no? Podemos hacerle 2 o 3 citas también. Ahora, doctor, ¿y cuándo le hace la prótesis? Generalmente la hacemos después de un mes, porque hay que esperar que todo el tejido óseo empiece a formarse nuevamente. Pero no lo vamos a dejar sin dientes. Hay que hacer una prótesis inmediata, que le va a servir por lo menos hasta ese mes para que pueda masticar, socializar el paciente. Tuvimos que sacar todos los dientes. Acá mi asistente se adelantó y botó varios, pero bueno, eso es de hace años, antes de enseñarles ese caso. Acá estoy un poco más joven, ¿no? Es una prótesis total, ¿no? Miren todo el contorno, ¿no? Sí, eso es muy antiguo esta foto, ¿no? Pero acá nosotros tenemos una prótesis total. Le cambias toda la dimensión vertical del paciente, ¿no? Y es mucho más cómodo también para él poder comer y socializar sobre todo. ¿Cuándo puedo sacar también dientes? Cuando tengo dientes supernumerarios. Acá vamos a ver dientes supernumerarios superiores y inferiores también a nivel de las premolares, por ejemplo.
Y vamos a ver este caso de acá. Este es un paciente que llegó a consulta porque él quería hacerse un tratamiento de ortodoncia. ¿Cuál es el detalle con el paciente que le llamó la atención? Porque al día siguiente le querían poner los brackets. Entonces él buscó otras opciones. Nos contacta y le pidió algunos exámenes, principalmente una panorámica. Entonces, ¿qué es lo curioso de la panorámica que encontramos? Vamos, ¿qué encontramos a la pie de la panorámica? No me piden a mí. ¿Qué encontramos en la panorámica? ¿Dónde? Ok. Y las premolares, principalmente en el cuadrante 2, ¿no? Tenemos acá un supernumerario y acá otro. ¿Pregunta? A ver, ¿puedes repetir más alto tu pregunta, por favor? ¿Cómo llegó hasta ahí ese supernumerario? Si traemos ese supernumerario, ¿no dañaríamos las raíces que están activas? Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en hacer extracciones de supernumerario, como en este caso, solo hay dos opciones para extraer, ¿no? O lo extraemos por vestibular o por palatino. Y yo quiero saber si no está cruzado con las raíces de los dientes adyacentes. Entonces, ¿qué examen le tengo que tomar? Una... No, acostúmbrense a decir el otro término. Una tomografía. Una tomografía computarizada de haz cónico. ¿Bien? Por eso es que el examen de la semana 12 van a venir todos los temas. Desde la semana 1 hasta lo que hablemos la próxima semana. O sea, para la continua 3. Para la continua 2 y 3. Así llegan tranquilos para el final. ¿No? ¿Recién te has dado cuenta que yo promedio la exposición con el examen escrito? Recién se ha dado cuenta su compañera. Para la semana 11 tenemos los seminarios. La semana 12 tenemos una evaluación escrita. Y esa evaluación escrita la promedio como siempre con los seminarios. ¿Por qué hago que venga todo? Porque no estudian, chicos. Hay varios alumnos que, aunque este grupo no tanto, más ese grupo anterior, han salido bastante bajos. ¿Bien? Por eso que viene todo. Porque no participan mucho. Entonces tomo una tomografía, ¿no? ¿Y en qué corte yo voy a ver si opero por vestibular o por palatino? ¿En qué corte tomográfico? Sagital. Sagital, correcto. Entonces, viendo el corte sagital, ¿por dónde voy a cortar? Por el palatino, ¿no? Por palatino. Acá tenemos la espina nasal anterior, cara vestibular, palatino, y por lo tanto, por el palatino está el supernumerario. Y en los otros cortes que no he puesto, no está cruzado con las raíces. Haces un colgajo y vas a visualizar el diente supernumerario. Ustedes están en un proceso de aprendizaje, por eso les sugerimos no doblar las agujas, pero en este caso se dobló la aguja, ¿no? Y nosotros vemos lo que ustedes han visto en la práctica de anestesia, ¿no? Vemos disquemia en el paladar, porque tengo que anestesiar el paladar con una aguja corta, ¿no? De 21 milímetros, de 27 de calibre. Y luego que hacemos la... ¿Cómo se llama esto? No, antes de eso, el decolaje es cuando tú desprendes todo el tejido. La incisión con una hoja 15 o 15C que vamos a ver más adelante. Y luego de hacer la incisión, recién voy a hacer mi decolaje. ¿Con qué? Con legras. Tenemos legras, vamos a ver más adelante, entre 24, pinchar, mol. Y aquí empezamos a desprender todo el tejido del paladar para poder ver al diente supernumerario. Sí. Previo a esto, porque nosotros no vemos el supernumerario y automáticamente lo prensamos y lo sacamos, hay que hacer algunos movimientos previos que vamos a ver en la próxima clase. ¿Perdón? Puede ser debridación, pero el término en realidad es luxación, porque debridar es desprender el tejido blanco. Luxar, su nombre lo dice, luxar el diente del hueso. Otra interpretación para debridar puede ser sigmotomía. La sigmotomía es cuando tú desprendes todo el tejido blando del diente para posteriormente luxarlo. Eso lo voy a hablar la próxima semana. Y tenemos acá el diente supernumerario, ¿no?
Y hay que tener cuidado con estos dientes porque tiene la raíz enlacerada o curva. Por lo tanto, ¿qué indica que tenga este tipo de raíz? Mayor retención para poderlo extraer, correcto. Acá, ¿qué estamos haciendo? Porque teníamos dos dientes. ¿Cómo se llama eso? Una osteotomía o una ostectomía también. ¿Por qué? Porque tengo un hueso que está cubriendo el otro diente supernumerario. Revisen siempre también que tenga una buena salida a sus presas o se pueden apoyar de suero fisiológico para poder irrigar. Acá estamos colocando un hemostático. Dentro de los hemostáticos tenemos las esponjas de colágeno. Nos van a ayudar a que cicatrice mucho mejor el tejido, y sobre todo más rápido. Empaquetamos acá nuestras esponjas de colágeno. Acá ya está la esponja de colágeno dentro de los espacios donde teníamos antes los dientes supernumerarios y posteriormente supuramen. Ahora, lo que llama la atención, ¿no? Nosotros tenemos mayor apiñamiento donde estaban los supernumerarios, ¿no? Miren, a diferencia del otro cuadrado. ¿Alguna duda del caso? ¿Todo bien? Bien. Si yo tuviera un paciente también con fractura mandibular, con fractura radicular, tengo que pensar en extraer el diente, ¿no? Es lo más probable. Y tienen que tomar una buena radiografía, porque ustedes pueden extraer el diente, se les va a quedar la raíz y se les va a complicar la extracción, ¿no? Entonces tienen que tomar una buena radiografía periapical para que acompañe también la extracción que ustedes van a realizar. Ahora, aparte de ello, tienen que ver también la sintomatología del paciente, porque generalmente estos cuadros se presentan cuando hay accidentes, ¿no? Un accidente en niños o también en pacientes ya mucho más grandes. Aunque casi siempre es en niños porque sufren caídas, están jugando siempre, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un incisivo central que ya no está evolucionado, evoluciona por el tiempo, ya sale del alveolo, pero sí es extruido, ¿no? En otros cursos, por ejemplo, en ortopedia, les van a comentar un poco sobre la ferorización en accidentes de pacientes pediátricos. Porque si los dientes, por el golpe, se mueven y ustedes toman una radiografía y evidencian que no hay ningún tipo de fractura, simplemente los dientes, ¿no?, están ligeramente fuera del alveolo, los pueden reposicionar y los pueden ferurizar. ¿Bien? Un tiempo. Y siempre hay que hacer controles radiográficos también. Porque a largo plazo lo peor que podría pasar con el diente es que se necrose. Y el diente necesitaría ya un tratamiento de endodoncia. ¿No? Generalmente esto lo encontramos en niños, ¿no? Y lo ideal es poder trabajarlo pronto. Vamos a ver este caso de acá. A ver. Esta paciente tiene 21 años. ¿Bien? Tiene 21 años, tenemos las fotos oclusales y acá le está faltando piezas dentarias. ¿Qué piezas dentarias está faltando en el arco superior? A nivel inferior tiene todo bien, ¿no? El detalle es superior. Ok, ¿qué nos llama la atención, por ejemplo, en la cara superior? ¿Cómo? No el canino, este de acá. ¿Cómo que hicimos la verdad? O yo señalé mal, usted señalaba acá y no me lo ¿es un canino? Este también, ¿no? Pero mira, lo he visto cruzar, ¿no parece? ¿Qué parece? Una premolar. Si ustedes ven acá, bueno, no está tan buena, pero si ven acá en el vestibular, ¿ven? Resina. Le han agregado resina en la cara vestibular de qué dientes? ¿Seguro excesivo? De los premolares, ¿no? Miren, vamos a ver acá. Central, lateral, debería estar el canino, pero la vista oclusal tiene un surco, ¿no? Tenemos acá vestibular palatino, por lo tanto yo interpreto que es una premolar, ¿no? Por oclusal no parece un canino. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se han agregado resina en las premolares para que parezca un canino. ¿Por qué? Porque no tiene, no
tiene caninos, tiene ausencia de la 1-3 y la 2-3. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, ¿por qué vemos este caso? Porque, bueno, la paciente vino porque ella sentía movilidad en los dientes ánteros superiores. Entonces había que tomarle una serie de exámenes. Cuando nosotros vemos la panorámica, ¿qué nos llama la atención de la panorámica? ¿Dónde? Sí, salvo la 1-2, que es un implante. Pero miren, la 1-1 no hay raíz, la 2-1 es pequeña, la 2-2 también. Estos ya sabemos que no son caninos, son premolares, pero también tienen raíces pequeñas. Y lo mismo nosotros vemos en la cara inferior, ¿no? Miren de caninos, no, de lateral a lateral, la longitud de las raíces también son cortas. Ahora, la paciente también nos comenta que ella había tenido un tratamiento ortodóntico muy largo, ¿no? Muy largo. Entonces, probablemente durante el tratamiento ha habido muchas fuerzas y también el tiempo muy prolongado ha provocado una reabsorción auricular bastante severa. Entonces, ella es bastante joven, tiene 21 años y los dientes se mueven. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer acá? Extraer lamentablemente, ¿no? Pero es joven, exactamente. Entonces, a diferencia del caso anterior, donde yo puedo colocar una prótesis inmediata, en este caso se podría. Sí se podría en realidad, ¿no? Tú puedes sacar los dientes y le pones una prótesis, pero es removible. Y a nadie le va a gustar de 21 años poner y sacar una prótesis. Es incómodo. La otra opción es pensar en implantes dentales también. Podríamos aprovechar de repente el implante, pero cuando lo evaluamos, esta corona también se movía. Entonces teníamos que ver si se movía la corona o se movía la corona junto con el implante. Y teníamos que ver qué más, si la paciente calificaba para colocar implantes. Por lo tanto, pregunta, por lo tanto, ¿con qué otro examen podemos avanzar? Con una tomografía, ¿no? Con una tomografía también. ¿Para qué? Para ver si mi paciente califica para implantes y tiene suficiente hueso rígido óseo para poder instalar los implantes, ¿no? Bueno, y además de eso, incluso tiene tercera molar impactada y demás, ¿no? Entonces se tomaron las tomografías. Acá tenemos algunos cortes tomográficos que nos evidencian lo que vimos en la radiografía panorámica. Raíces muy reabsorbidas, raíces cortas. ¿Y qué es lo que observo en ese corte cervical en el implante? ¿Cuál es la pared que no tiene ese implante? La vestibular, ¿no? Miren acá, no tengo hueso, ¿no? Pero tiene en este caso el palatino y el tejido óseo. Si encontramos tejido óseo. Ahora, por eso es que teníamos movilidad en esta pieza dentaria, ¿no? Se movía el implante, junto con la corona. Lamentablemente, ¿qué tenemos que pensar acá también? También hay que sacar ese implante. Todo implante, todo mal, ¿no? Todo implante que se mueve es un implante que ya fracasó. Hay que sacarlo. A menos, que eso lo van a ver en otros cursos, que el implante sufra otro cuadro que se llama perimplantitis, que es ya por placa bacteriana, y se puede salvar haciendo raspajes y demás. Pero si tiene movilidad el implante, simplemente lo saca, ¿no? Ya no sirve. Ok, entonces se tomaron los exámenes, ¿no? Si se toman los exámenes, se llega a la conclusión que lamentablemente hay que hacer extracciones hasta el momento de ¿cuántos dientes? En mi mano al menos. 4. Pueden ser más, pero es muy invasivo. Imagínate que te saquen de premolar a premolar es mucho. Otra cosa también que me quería comentarles que no le gustaba a la paciente, son muy anchos los dientes anteriores. Y son muy anchos, claro, porque acá ella tiene central, lateral, y acá debería tener un canino, pero es una premolar. Entonces, sobra mucho espacio, ¿no? Por lo tanto, no le gustaba tampoco cómo le quedaban las resinas que le habían colocado. Aparte que se movían los dientes. Bien.
Entonces, lamentablemente, tuvimos que programar la extracción. Gracias. Entonces, como son extracciones seriadas, nosotros siempre en extracciones seriadas vamos a ver cómo quedan las crestas óseas, las crestas entre los alvéolos, porque generalmente van a quedar irregulares. Y acá con mucha más razón, si en caso vamos a sacar un implante. ¿Bien? Luego nosotros, luego de hacer la incisión, que es una incisión intracircular en el surco gingival de todos los dientes, nosotros empezamos ya a hacer ¿qué sería después? El ecolaje, ¿no? Con mis legras. Yo empiezo a levantar toda una, bueno, en este caso previo a la incisión, nosotros ya hemos programado la extracción de los 4 dientes anteriores, pero no llegamos a sacar todos, ¿no? Porque uno era muy invasivo y dos era también porque la paciente no deseaba una prótesis provisional. Ella me dijo, doctor, yo quiero algo fijo. Pues había que pensar en otro tipo de maniobra, de técnica. ¿Puente? ¿De dónde? Claro, se cae ese puente, ¿no? No va a durar. Había que pensar en otro plan. Vamos a ver más adelante qué se hizo. Luego de hacer los movimientos, ¿no? En este caso, cuando se extraen ya las piezas dentarias del sector anterior superior, van saliendo los dientes. Creo que se vea de este video. Van saliendo los dientes y por el grado de absorción que tiene, ¿no? El otro que estaba en el aire se van cayendo solitos. ¿Por qué en este caso han aguantado esos dientes? Porque tenía un alambre de ortodoncia de contención para amarrar los dientes de adelante, ¿no? Por eso es que tenían tanto tiempo soportando el bien poco, pero periodontalmente no estaban viables los dientes para poder estar ahí en la paciente. Y van saliendo uno por uno, ¿no? Eso ha sido un procedimiento de este año. Luego, estas son las crestas que ustedes tienen que evaluar en extracciones seriadas. Porque esto queda irregular. Esto queda irregular y tienen también que limpiar todo el alvéolo, ¿no? Sobre todo a nivel del implante, ¿no? Porque es un implante que ha fracasado. Entonces empezamos a limpiar todo el alvéolo, se llegaron a extraer de lateral a lateral y solamente se ha dejado sus supuestos caninos, que son premolares, ¿no? Acá se ve la vista cruzal, son premolares. Vamos a hacer. Ok, luego se empieza a rellenar ya de hueso, porque cuando vimos la tomografía no era viable a la paciente hacer las extracciones y colocar inmediatamente los implantes. Sí, hay una técnica que se llama carga inmediata, donde sacas el diente y colocas el implante y cargas de la corona pronto, ¿no? Dentro del mismo mes. Pero en este caso, como es sector anterior y tiene mucha reabsorción, no tiene buen pronóstico, por lo tanto, luego a la colocación de un injerto hay que esperar más o menos entre 5 a 6 meses. Luego de eso, recién se programan los implantes y tienes que esperar otros 5 a 6 meses en promedio. Y es un tratamiento, sí, es un tratamiento. A mí me dio pena porque su lágrima caía por el campo fenestrado cuando sacaron los dientes. Pero había que hacerlo, no imaginen, no pueden ni comer una hamburguesa, ¿no? Sus dientes se mueven, no hay vida tampoco. Entonces tenemos acá todo el hueso y el tejido conectivo, ¿no? Posteriormente ya se termina de suturar. Ahí no iba a ser tan malo de poner un retractor, ¿no? Ha tenido que colocar un poco. Y acá nosotros tenemos el término de la cirugía, pero como teníamos un injerto en bloque bastante grande, no es recomendable ponerlo provisional de manera inmediata. Sí tenemos que esperar un tiempo y esto se conversó con la paciente, ¿no? Más o menos ¿cuánto tiempo esperamos? Más o menos entre 3 semanas o un mes, no recuerdo tan bien. Y acá tenemos ya el tejido más desinflamado, pero todavía hay un poco de zonas eritematosas. Aquí ya podemos pensar en un provisional. Ahora, ella no quería prótesis removible, porque una opción es hacer una prótesis removible con 2 ganchos acá, que son estéticos porque existen las prótesis flexibles
que generalmente se utilizan como provisional, no se utiliza como la prótesis de base metálica, que tiene mejores retenedores y no te estimula tanta la absorción. Pero como provisional te puede servir. Pero no quería. Entonces, otra opción era hacer el escaneado de la paciente ya con todo el tejido inflamado y trabajar un provisional, ¿no? Y en este caso, con un alambre de ortodoncia, tratamos de mantener el provisional. Claro que hay una movilidad, pero es mínima, ¿no? Ahora, ¿qué nos damos cuenta también con el provisional? Los dientes siguen siendo anchos, porque lamentablemente tenemos que respetar el espacio que hay. Entonces, ahora les voy a explicar en la panorámica qué es lo que se ha programado, porque eso es lo último que hemos hecho. Estamos esperando ahorita otra tomografía para recién programar los implantes, que es una paciente de este año. Pero es un motivo también por el cual podemos extraer dientes, ¿no? Un grado de reabsorción bastante severo, que incluso abarque movilidad de los dientes. ¿Qué más? Podemos tener también persistencia de algunos dientes deciduos o dientes temporales, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos a nuestra paciente, si bien es cierto tenemos todavía caninos deciduos, pero ya en posición, algunos caninos en una posición ectópica, no está, digamos, en la posición ideal y no tenemos movilidad de los caninos deciduos. Si no tenemos movilidad de los dientes deciduos y ya está el proceso de erupción bastante avanzado y permanente, sí podemos pensar en extraer el deciduo, ¿no? Porque ya tiene la guía de erupción. Podemos extraerlo también. ¿Qué más observamos acá en el paladar? Tenemos un paladar estrecho, ¿no? Un paladar agresivo. Y acá tenemos también un grado de apiñamiento en el sector apiñamiento. Bueno, esta foto ya es mucho más actual, ¿no? Ya no tiene sus molares deciduos, ya tiene las premolares, se mantiene el espacio en la parte superior, nosotros tratamos de ampliar más el maxilar para encontrar espacio. Preguntas. La mandíbula. Existen aparatos, pero depende, ¿no? Depende. ¿Te refieres ya no un problema óseo, más no dental alveolar? Hay casos donde puedes colocar aparatos a nivel de la mandíbula, sí, pero no es tanto la expansión que ganas como en la maxila. Ahora, depende también si es que el problema es óseo o es dental, ¿no? Si es dental, hay aparatos fijos que puedes cementar para que progresivamente tengamos una expansión dentro alveolar. Una, es una opción. Pero en este caso depende mucho del cuadro, ¿no? Ahora, a menos que tengas, vamos a suponer, te refieres a hueso. No, es complicado, Sí. porque la síntesis que cierra normalmente es complicadísimo. Puede hacerlo sí, pero sin guía. Sí. Si el problema en este caso es dentro alveolar, sí puede mejorarlo. Pero claro, si tenemos un tema óseo, es más complejo, no es más maxilar. La palatina se cierra, Bueno, a comparación de los laterales son anchos, porque los laterales son muy grandes. Con mi compañera, mi hermana tenía, tiene, mi hermano tiene, pero es en el A la canino. herencia le va a pasar. Tiene un canino, No, nosotros no era bien genético. pero el canino. Tiene los Es dientes. que es muy raro, porque Claro. le llevaron Y posteriormente ya se va alineando, ¿no? Se va alineando, ya se ha extraído en este caso algunas piezas, por ejemplo, piezas que son deciduas. En la fotografía anterior nosotros teníamos los caninos deciduos, ¿no? ¿Se pueden extraer de manera prematura? No sería en este caso prematura, ¿no? Ya están en proceso de erupción los caninos permanentes, solo que no encuentran el espacio para poder erupcionar. Miren, están por encima de los dientes deciduos. Ok, acá ya tenemos el avance, ¿no? Posteriormente, cuando ya empiezan a descender los caninos, ya podemos colocarle los brackets y también el arco, ¿no? Este arco para que pueda descender progresivamente el canino. ¿Qué más? Podemos encontrar remanentes radiculares también. Piezas que tengan una gran reabsorción radicular, ¿no?
una gran absorción a nivel de la corona, vamos a tener destrucción de la corona y va a quedar solamente un remanente radicular. Entonces no es viable poder rehabilitar estos dientes. Cuando lleven algunos cursos como prótesis fija, les van a enseñar cuánto es la proporción ideal para que ustedes puedan determinar si efectivamente es viable o no es viable preservar un diente con una destrucción coronaria amplia. Acá, por ejemplo, remanentes radiculares, ¿no? Acá ya no tengo ni siquiera la furca, ya no tengo la corona, tengo procesos de infección a nivel del lápiz. Si tiene un mal pronóstico este diente, no es un remanente radicular, tengo que pensar también en extraerlo. Patologías extensas también, ¿no? Las patologías que nosotros podamos encontrar no solamente van a abarcar una pieza dentaria dependiendo del tamaño, ¿no? Pueden abarcar también piezas contiguas. Acá, por ejemplo, en esta panorámica tenemos la exodoncia de la 3.8 y posteriormente se ha tomado una radiografía de control. ¿Qué observamos cerca al ángulo de la mandíbula y donde estuvo antes nuestra pieza 3.8? Es una fractura, ¿no? Correcto. Encontramos acá una fractura mandibular y también encontramos el inicio de una osteomelitis, ¿no? Una osteomelitis. Y esto es complejo de tratar, esto no lo vamos a tratar en un consultorio convencional, ¿no? Este paciente va a tener que ir al... ¿Y el maxilofacial lo va a operar en dónde? En un quirófano. Y es complicado porque cuando ya hay osteomelitis, a diferencia de la fractura, si fuera una fractura mandibular, va al quirófano, se colocan las placas, se trata de estabilizar la mandíbula. Pero si tiene osteomelitis, no se va a poder colocar las placas de manera inmediata, ¿no? Primero hay que eliminar todo el tejido óseo que esté infectado y posteriormente se rehabilita ya con placas de titanio que es de la mandíbula. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de casos porque este paciente es un paciente ya adulto, un poquito más de 50 años, y el colega le ha extraído la pieza 3.8, una pieza que ya estaba evolucionada, no tenía dolor, tengo entendido que podía alinear un poco los dientes como ortodoncia, pero en este caso el paciente tuvo la queja que tenía parestesia porque fue muy compleja la extracción. Luego me pasan el contacto, me comunico con el paciente, lo evalúo y el paciente al nivel de la zona donde se había hecho la extracción había cerrado ya el tejido blando, pero el paciente tenía dolor y no es normal que al mes de la extracción el paciente siga con dolor. Por eso siempre también toman radiografías al término de la extracción para ver si no han dejado un remanente, un pedacito de la raíz, algo que tenga que ser retirado. Pero en este caso tuvo la fractura posterior a la extracción, no fue durante la extracción, sino fue tiempo después, por eso tuvo dolor. Ya, por eso también, recordando nuestra primera clase, no olvidemos el consentimiento. El consentimiento informado también es clave, porque si tenemos este tipo de accidentes posteriores a un tratamiento, la denuncia que se nos viene es grande, ¿no? Tenemos que hacernos cargo en este caso de lo que completa el paciente. Es costoso también, es un cuadro que se trata ya en un quirófano. Ahora, también comentaron sobre las terceras molares, ¿no? Que generalmente son los dientes que van a tener mayor prevalencia de retención de los maxilares. Se pueden denominar impactados, inclusos o retenidos, y vamos a tener una prevalencia del porcentaje de terceras molares en boca. Por ejemplo, las terceras molares inferiores son las piezas que presentan mayor prevalencia de retención, ¿no? Como sabemos, en la mayoría de pacientes, sobre todo el sexo femenino, la mandíbula no es tan grande como nuestra mandíbula, ¿no? Como los hombres, y tenemos mayor retención. Por eso que no encuentran espacio las terceras molares y ahí es donde quedan retenidas o impactadas. Ahora, también podemos tener piezas dentarias en una oclusión ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que la pieza dental esté evolucionada y esté en posición vertical. Por eso es que les pregunto, ¿todas las terceras molares se extraen? No, hay que evaluar varios detalles. Número uno, la posición, ¿no? En las primeras diapositivas vimos, ¿recuerdan cómo estaban esas terceras molares? Estaban esponjadas, impactando, ¿no? La cara distal de la pieza 7 de la segunda molar. Si están verticales, ¿qué más tendría que evaluar?
¿Qué más? ¿Qué más tendría que evaluar aparte de la posición? Para pensar en extraerlo o no. Si la raíz pasa por el o si está rotado. Podría ser, también podría ser. Sin embargo, respecto a la oclusión, ¿qué más me puede importar? El antagonista, ¿no? Hay pacientes que tienen los maxilares bastante amplios, que algunos conservan sus terceras molares y ocluyen, y están en buena posición, ¿no? Depende también del caso. Pero si están como en las radiografías que hemos visto antes, tendría que pensar en extraerlos, teniendo las consideraciones del caso, si hay cercanía a algunos reparos anatómicos. Luego de las terceras molares inferiores, vamos a tener los caninos. Los caninos, ¿no? Hay una alta prevalencia de caninos retenidos también en el maxilar, ¿no? Aproximadamente un 30%. Ahora, ¿todos los caninos retenidos se extraen? No, eso depende del ortodoncista. Hay caninos en una posición muy compleja de poder traccionar y al final terminan siendo extraídos, ¿no? Eso depende mucho. Y en menor porcentaje tenemos ya las terceras molares superiores. ¿Bien? Respecto a la prevalencia acá encontramos ya la pieza 3.8 impactando, como hemos conversado, la cara distal de la segunda molar y tiene una caries bastante amplia, ¿no? En toda la corona. También que encontramos acá, no solamente tenemos una reabsorción de la cara distal, sino de la raíz, ¿no? También la raíz distal de la segunda molar está reabsorbida. Ahora, respecto a las, se podría decir, contraindicaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta la edad del paciente. ¿Qué es lo que nos dice este texto? El hueso alveolar compacto y capacidad de dilatación ósea es menor. En un paciente joven, obviamente, ¿no? Esto va variando cuando el paciente tiene más edad, sobre todo si vamos a hacer extracciones inferiores. Hay mayor ocurrencia de complicaciones en pacientes mayores y la capacidad de recuperación postoperatoria también es más lenta, ¿no? ¿Alguien se ha fracturado la muñeca, un brazo? ¿La muñeca? ¿La clavícula? No creo. ¿Y en cuánto tiempo te has recuperado? ¿Un mes? ¿Un mes más o menos? Yo lo digo porque en fracturas, por lo menos, ¿cuánto tiempo nos enyesa? Aproximadamente un mes, un poquito más, ahora menos incluso. Pero un paciente de 40, 50 años es otra historia, ¿no? El proceso de reparación es mucho más lento. Lo mismo acá. ¿Qué más? Hace poco mencionaron la cercanía con algunos reparos anatómicos, ¿no? Como el nervio dental inferior o el nervio inferior o el craniano. Y en maxilar, ¿qué más? El seno maxilar, ¿no? Hay que evaluar bien la cercanía de las raíces con senos maxilares normalizados. También la posibilidad de que accidentalmente viaje a otras zonas, como la fosa pteriomaxilar. Respecto a los cuadros más frecuentes, cuando hay una inflamación del tejido blando, tenemos cuadros de pericoronitis, ¿no? Por eso les hacía la pregunta si todas las terceras molares se extraen. Acá, por ejemplo, si el paciente tuviera el antagonista está en posición vertical, podemos eliminar el tejido blando, ¿no? Y va a erupcionar sin problema la tercera molar, pero no siempre es así. Muchas veces tenemos pericoronaritis porque está mesializada la tercera molar y empaqueta comida. Posteriormente la tercera molar tiene caries, presencia de caries, y voy a tener que pensar en extraerlo. Ahora, respecto a los cuadros que podamos presentar en pericoronaritis, depende del tiempo, ¿no? Vamos a tener inicialmente dolor a la palpación, luego vamos a tener ya una tumefacción, va a haber un agrandamiento del tejido y puede, en el peor de los casos, complicar la apertura bucal del paciente también. Puede ocasionar un cuadro de trismus y obviamente dolor intenso en la zona donde vamos a trabajar. Acá. Respecto al tratamiento, ¿no? Dependiendo si es leve, moderada o es grave, pero esto es para conversarlo, por ejemplo. Lo ideal, y nosotros ya hemos visto, que en cuadros, cuando hay infección y cuando hay una inflamación, previo a un procedimiento quirúrgico, ¿qué puedo hacer? Medicar. Primero medicar. Más allá de los fármacos, puedo medicar.
debo medicar previamente, ¿no? Antibióticos o AINES, que principalmente me interesa que sea más analgésico o antiinflamatorio. Antiinflamatorio, ¿no? Antiinflamatorio. Acá recordando un poco lo que hablamos de anestesia. Luego de eso, nosotros podemos también recetar algunos enjuagatorios bucales a base de clorexidina, pero dependiendo del cuadro del paciente, yo programo la extracción. Sin embargo, el tratamiento previo con fármacos es importante, ¿no? Para poder mejorar el cuadro del paciente. Según la clasificación de Winter, ¿qué nos dice Winter respecto a la posición de las terceras molares? Él nos dice que la relación de la tercera molar respecto a una relación al eje longitudinal y segundo molar puede presentarse mesioangulado, que es el que hemos visto al comienzo, horizontal, distoangulado, vertical o también invertido. Es una de las clasificaciones más manejables, más sencillas, ¿no? Y respecto a la prevalencia va variando, ¿no? En casi todas las diapositivas que hemos visto, estaba mesioangulado, es mayor la prevalencia. Va disminuyendo cuando es vertical, que encuentra espacio en la mandíbula, o distoangulado 5%, horizontal 10% o invertido, ¿no? La corona está hacia abajo, ¿no? Es mucho menor la prevalencia. Estas son algunas de las imágenes que podemos encontrar cuando nosotros clasificamos las terceras molares, por ejemplo, con estos cortes, horizontal también, o puede estar totalmente invertida la corona. ¿Qué más podemos encontrar? Cuéntame. Si por ejemplo, a mí me puede saber Bueno, son está atentos, compañeros. La cosa que termina de extraer la primera, La tercera molar ya. Y la cosa es que me han extraído porque es una superior. Tenías una pericolonaritis en el antagonista y te han extraído la superior, ¿ya? Ajá. Y me han programado otras citas para Inferior. Ya. En todo caso, ¿qué hubiera pasado si me hubieran extraído directamente Solo si te extraían el inferior y tú tenías dolor en la superior, pero estaba erupcionado, estaba retenida. ¿Se veía la corona? Ah, bueno, ese diente no tiene antagonista. Lo más probable es que se extruya. Va a haber un momento en que tú no te vas a morder. Y no participa en la masticación. Por eso probablemente te han extraído te han programado las dos. Sí, pero lo ideal hubiera sido sacarte primero el inferior, que era la Ah, bueno, esa me imagino no se complicó mucho. ¿Cuánto tiempo más o menos habrán demorado? 2 horas, entonces estaba media compleja. Sí, porque la raíz Bueno, habría que ver la radiografía, pero lo ideal, lo has traído. Ahora me enseñas en el receso. Tranquilo, ahora lo has metido a lejía, supongo, lo has contaminado, o está con sangre, con gas. Pero no lo has limpiado. Guárdalo y báñalo en lejía. Claro, no me enseñes con sangre. Pero es raro, lo ideal hubiera sido, claro, sacarle el inferior y en otra cinta sacarle la superior porque... Bueno, ¿tienes la radiografía? me la han enviado en mi correo. Enséñame en el break. Tranquilo, en el break. Vamos a ver por qué. ¿Qué más? Podemos tener las terceras molares también con la corona hacia el vestibular o hacia el igual, ¿no? Ustedes ven la panorámica y la corona te está mirando. Obviamente el abordaje quirúrgico y la incisión va a ser diferente. ¿Qué más? Acá podemos encontrar otra clasificación un poco más compleja. Pero ¿qué nos dice Peri Gregory respecto a la clasificación de la tercera molar? Guarda relación el tercer molar respecto al segundo, pero de acuerdo a la rama ascendente de la mandíbula o a la profundidad relativa en el hueso. Por ejemplo, tenemos acá 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice la clasificación 1? Que al final se mezclan porque puede ser 1A, 1B o 1C. ¿Qué nos dice la 1? El espacio entre la superficie distal del segundo molar se
segundo molar superficie distal y la rama ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal de la tercera molar. Bien, tengo espacio en la mandíbula, está entrando mi tercera molar. Sin embargo, se puede hacer más complejo. En el tipo 2, el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente de la mandíbula es menor que el diámetro mesiodistal de mi tercera molar. Ya va ingresando más hacia la rama, ¿no? La corona junto con la raíz. Tipo 3, tenemos el tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama mandibular. Acá obviamente mi cirugía va a ser mucho más compleja, pero ese es en relación a la rama ascendente de la mandíbula, no en relación al plano oclusal de la segunda molar. Acá es diferente. Tenemos la relación del tercer molar respecto al segundo molar. ¿Bien? Acá tenemos nuestro tercer molar. ¿Qué nos dice acá? El tercer molar está por encima o a nivel del plano de la superficie oclusal del segundo molar. Es una pieza erosionada, ¿no? Es una pieza que ya, bueno, si tiene antagonista participa en la masticación, pero es visible en boca. B. La tercera molar, la parte más alta de la tercera molar está entre la línea oclusal y la línea cervical del segundo molar. Va descendiendo ya un poco más, es un poco más complejo, ¿no? Ya no está en un proceso, participando probablemente en la masticación, más apical. ¿Bien? Y la tipo C, tenemos la parte más alta de este mismo nivel por debajo del plano o de la línea cervical del segundo molar, o sea, hacia el ramo. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos comparar en las imágenes, no? Tenemos aquí nuestra tercer molar está a nivel del plano oclusal de la segunda molar, va descendiendo, pero no llega por debajo de la línea cervical de mi tercera molar. Pero en el tipo C nosotros ya tenemos una exodoncia mucho más compleja, ¿no? Acá tengo que desgastar incluso hueso para poder llegar a la corona y poder extraer. ¿Bien? Bueno, respecto a la edad, para poder programar extracción en terceras molares, los textos nos mencionan promedio, ¿no? 18 a 22, que puede ser un poco antes también, en algunos casos extrae antes. Tenemos un hueso de menor densidad. Nosotros ya sabemos las diferencias entre el hueso maxilar y mandibular, y esto es más beneficioso cuando extraemos a una edad más temprana. No es igual un exodoncia de su compañero que un paciente de 50 años, que se enamoró 2 horas. Recuperación mucho más rápida también. Hay pacientes que en algunas ocasiones tienen buena apertura, no están muy complejas las terceras molares, y nosotros podemos extraer las terceras molares, las 4 terceras molares en una sesión. A veces es posible, ¿no? En otra ocasión ustedes pueden sacar 2 de un lado y en otra cita 2 del otro lado, ¿no? Para programar un poco el paciente. Acá antes de tomar el proceso. En este caso es el hijo de un amigo, ¿no? Justo él me llama y me dice, José, le han intentado sacar el diente a mi hijo, pero no sale. Qué raro, le digo, bueno, si gustas ven y lo veo, pues, ¿no? Entonces cuando va su hijo le tomo una panorámica, le han intentado sacar la pieza 2.8. Pero ¿qué pasó? El doctor no le ha tomado ningún examen previo. ¿Bien? No le ha tomado ningún examen previo, ni siquiera una periapical, solamente han intentado extraer. ¿Y qué pasó con la 2.8? Se le ha fracturado la corona y no sale. Esta es la 2.8. No tiene corona, ¿no? No tiene corona y no han podido hacer la extracción. Entonces, ¿cómo ustedes? Bueno, para empezar, ¿por qué no han podido hacer la extracción? Estaba sencillo, viendo la radiografía. Cuéntame. ¿Qué es lo que hay al costado de la 2.8? ¿Qué es lo que hay al costado de la 2.8? Es un supernumerario. Es un supernumerario, correcto. Entonces, Eso no pudieron sacarlo. exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con el supernumerario? Está haciendo una traba, ¿no? Miren, está impactando la pieza 2.8. Nunca va a salir este diente, ¿no? Ahora, lo gracioso es que este no sale sin que saques este y viceversa. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Correcto, ¿no?
Van con su fresa, hacen una autosección y acá lo que van a hacer es separar, ¿no? Separar esos dos dientes para poder hacer la extracción, ¿no? Acá está la raíz, ya la corona, bueno, la corona se quedó en otro consultorio, ¿no? Y acá tenemos el diente supernumerario. Espero que así no esté el diente de su compañero, ¿no? Que ha traído, dice, después de la extracción, ¿no? ¿No está así? Ahora, nosotros tenemos piezas de mano quirúrgicas y también tenemos, hoy en día tenemos las piezas anguladas, piezas de mano anguladas que nos sirven para hacer extracciones dentales porque en algunas ocasiones el paciente tiene una limitación para la apertura bucal y al ser anguladas te permite ingresar mejor a boca para hacer autosección, osteotomía y demás. Y piezas quirúrgicas también que más adelante se les van a pedir para poder hacer autosección o también osteotomía. ¿Qué más puedo hacer con estas fresas quirúrgicas también? ¿Se acuerdan las crestas que tendríamos que regularizar las crestas óseas? Podemos utilizar fresas, lima para hueso, ya no se usa mucho la gubia o el alveolótomo, pero también se puede emplear, porque es muy invasivo. ¿Qué más? Otra indicación para hacer extracciones, por ejemplo, cuando el paciente tuviera mucho apiñamiento, ¿no? Un paciente con mucho apiñamiento, un apiñamiento severo, probablemente tenga que pensar en extracciones dentales. Uno. Otro, ¿qué más? Para mejorar el perfil de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente clase 2, necesito extraer premolares para poder distalizar el sector anterior, ¿no? Los 6 dientes anteriores y poder mejorar el perfil. Ahora, para esto, obviamente hay que tomar una serie de exámenes para diagnosticar correctamente si vamos a extraer o no. Porque si ustedes extraen premolares, sobre todo si son 4 premolares, en un paciente con perfil, vamos a suponer un paciente con perfil recto, ese perfil lo puedes volver más cóncavo, ¿no? Vas a cambiar el perfil. Entonces sí hay que tomar los exámenes previos para poder evaluar si vas a hacer la extracción. Por ejemplo acá, vamos a ver esto que hace acá. Aquí vamos a ver eso. Por ejemplo acá, ¿no? Este es un paciente con una maloclusión clase 2. Encontramos acá un pequeño canino central lateral premolar, ¿no? Acá tenemos un canino que está retenido también. ¿Podría pensar en extracciones dentales? No, porque en este caso, uno por la edad del paciente y dos por el grado de maloclusión también que presenta el paciente, nosotros podemos hacer espacio para poder ingresar este canino que está fuera del arco. Vamos a ver cómo se ingresa, ¿no? Vámonos, como tiene apiñamiento, vamos mejorando, derrotando piezas dentarias, acá usamos un horizonte abierto para abrir el espacio y posteriormente el canino poderlo vestibularizar sin necesidad de extraer piezas dentarias, ¿no? Esto ya se hace con exámenes previos. Otro tipo de situación. Uno es por apiñamientos severo, otro es por el perfil del paciente que puede encontrar, ¿no? Podemos tener un paciente, miren acá su overlap, ¿no? Y también este paciente tiene el labio bastante grueso, ¿no? Ambos labios. No tengo las fotos de oclusión, sí, es un paciente con maloclusión clase 1, ¿no? Es un paciente clase 1 bilateral. Si bien es cierto, tiene un overlap bastante pronunciado, pero no le gustaba el perfil al paciente. Y miren la sombra que hace en la cara vestibular de los dientes inferiores. Luego se hacen una serie de exámenes, entre ellos la radiografía. ¿Recuerdan qué radiografía nos ha ido a ver? Como todos este tipo de casos. Cefalométrica, ¿no? Radiografía cefalométrica para hacer los trazados cefalométricos y evaluar, ¿no?, cuánto es la discrepancia para poder pensar en extracciones de premolares, para poder mejorar el perfil del paciente. Y este es otro caso. Acá sí encontramos espacio, pero en el anterior no. Acá sí tenemos un grado de apiñamiento que indica extracciones dentales. Y por suerte para la paciente, miren, primera premolar y esta premolar está caído bastante amplio, ¿no?, bastante grande. Ahora, ¿qué puede pasar si la caries está, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos lo contrario, ¿no? Aquí yo tengo mi primera premolar con caries y la segunda está sana.
Entonces yo puedo extraer la primera premolar, no tengo mucho problema y sigo trabajando. Pero, ¿qué pasaría? Y también para nosotros es menos complicado distalizar canino, lateral y central, ¿no? Pero hay casos donde podemos extraer también segundas premolares. No siempre se extrae el primero. Listo, entonces vamos a hacer un alto acá y luego me está